mujeres de la Biblia, sus historias y legados, Nuevo Testamento. Hoy revisaremos el capítulo 16, Lidia, comprometida e involucrada con el Evangelio. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos, capítulo 16, versículo 14 al 15. Lidia fue una mujer comprometida e involucrada con el propósito de Dios. Fue la primera persona que se convirtió al Señor en Europa. Su nombre es mencionado en la Biblia solo 3 veces, pero su conversión fue un gran hito en la historia de la Iglesia. Esta historia está registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sucedió durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él salió de Jerusalén con la intención de confirmar a las iglesias en varias ciudades que había visitado en el primer viaje, pero en un determinado momento fue impedido por el Espíritu Santo de predicar la palabra en Asia. A continuación, el Espíritu de Jesús no le permitió ir a otra ciudad como lo había planeado. Al final, él y sus colaboradores fueron a parar en Troas, una ciudad portuaria del mar Egeo, situada en el noroeste de la actual Turquía y punto de embarque hacia Europa. Debemos recordar que en esa época el Imperio Romano dominaba Europa y Asia. Fue allí que Pablo tuvo la visión de un varón macedonio que le rogaba y decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo entendió que Dios estaba llamándolo a él y a sus compañeros de viaje para predicar el Evangelio en Europa. Él no tuvo dudas y atendió el llamado del Señor. Ellos partieron a Europa y desembarcaron en el puerto de Neápolis, que daba acceso a la ciudad de Filipos, en Macedonia, al norte de Grecia. Filipos tenía el estatus de colonia en el Imperio Romano, lo cual significaba que sus ciudadanos tenían privilegios especiales, como si fuesen ciudadanos romanos. Dios ya estaba actuando desde Asia, impidiéndole a Pablo de visitar los lugares que había planeado para llevar el Evangelio a un nuevo continente. Dios le dio una visión y los guió a Filipos, la ciudad principal del sudoeste de Europa, que unía Roma, la capital del imperio, con Asia Menor. Por tanto, Filipos era estratégica para el avance del Evangelio. ¡Cuán maravilloso es el mover de Dios para cumplir su plan en la tierra! Pablo, en sus predicaciones, tenía la costumbre de ir a las sinagogas para hablar con los judíos. Como la ciudad de Filipos tenía una población muy pequeña de judíos, no había una cantidad suficiente de hombres para formar una sinagoga. Por eso, las mujeres devotas se reunían fuera de la ciudad, a la orilla del río, para orar y meditar al aire libre, lejos de la agitación de los centros de las ciudades, cerca del río. Esa era una costumbre judía. Fue en ese lugar de oración, un sábado, donde el apóstol Pablo fue guiado para predicar el Evangelio. Y allá estaba Lidia, buscando a Dios con un grupo de mujeres. ¿No es interesante que la primera predicación de toda Europa haya sido dirigida a mujeres? La visión de un varón pidiendo ayuda no se concretó con hombres, sino con mujeres, en un lugar de oración. El resultado de esa primera predicación en Europa está registrado en Hechos, capítulo 16, versículo 14 al 15.
donde se relata a Dios moviéndose y cumpliendo su plan. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. En esta porción vemos que Lidia era temerosa de Dios, y el Señor le abrió el corazón para recibir la palabra que Pablo predicó. El Espíritu del Señor se movió, y ella aceptó el Evangelio y decidió ser bautizada. Y no solo eso, además dio testimonio, tomó el liderazgo en el bautismo y toda su casa creyó y fue bautizada. Probablemente esto no solo se refiere a sus parientes de sangre, sino también a los empleados. Lidia fue más allá y convenció a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas para quedarse en su casa, es decir, buscó la comunión con el apóstol y sus colaboradores. Ella entendió la importancia de la presencia de ellos en Filipos y se dispuso a colaborar con ellos, abriendo su casa. ¡Qué ejemplo de mujer tan comprometida e involucrada con el Evangelio! Poco después de este primer contacto, ocurrió un incidente en el que Pablo y Silas fueron apresados en Filipos por causa del Evangelio. Después de ser liberados de la prisión, se dirigieron a la casa de Lidia, donde encontraron a los hermanos y los consolaron. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 40. Este registro nos muestra claramente que la casa de Lidia era un punto de encuentro para los hermanos. Esta casa abierta fue muy importante para el mover del Señor. Permitió la propagación del Evangelio, el establecimiento de la iglesia en Filipos y el avance del Evangelio por toda Europa. La primera iglesia cristiana en Europa comenzó allí mismo, en la casa de Lidia. En la carta a los Filipenses, Pablo recuerda ese inicio con mucho cariño. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Cuándo y dónde fue ese primer día? Como lo mencionamos hace poco, fue en la casa de Lidia. Aún en el libro de Filipenses, un poco más adelante, Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Capítulo 4, versículo 10. Cuando dice habéis revivido vuestro cuidado de mí y de lo cual también estabais solícitos, se refiere a la colaboración que los filipenses tenían con él con respecto al cuidado económico que citan los siguientes versículos, versículo 15 al 17. Pero también podemos decir que se refería al recibimiento y a la hospitalidad de los hermanos en Filipos, especialmente de Lidia. En Hechos, capítulo 16, versículo 14, Lidia es descrita como una mujer vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira. El nombre Lidia significa mujer de Lidios, una ciudad de Asia Menor, que era su lugar de origen, de un distrito griego donde quedaba la importante ciudad de Tiatira. Esa ciudad, que era una provincia romana de Asia, era famosa por sus tejidos y tintes, especialmente por un colorante llamado púrpura, muy valioso, usado para teñir ropas lujosas de la realeza y de los nobles. Por tanto, se supone que Lidia era una comerciante exitosa, pues ejercía el comercio internacional de ese artículo tan valioso desde Asia a Europa. Por el registro en la epístola a los Filipenses, Lidia participó de las ofrendas para la obra misionera de Pablo. En Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 16, el apóstol escribió: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez
para mis necesidades. Cuando se menciona al principio de la predicación del Evangelio, cuando partía a Macedonia, vemos que este ministerio de ofrendas y riquezas materiales de los filipenses también fue una herencia de Lidia. En Hechos, capítulo 17, versículo 4 y 12, son mencionadas que se juntaron con Pablo y con Silas, mujeres nobles no pocas, y creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción. Aquí vemos una mención más que ciertamente se refiere a Lidia. Desde su conversión, Lidia tuvo muchas experiencias. Vimos que su historia empieza en un lugar de oración. En ese lugar el Señor podía usar a los hombres en la tierra y Lidia estaba allí. Aquí podemos ver un principio bíblico muy importante: congregarnos y orar. Cuán precioso es estar con los hermanos en el lugar de oración para buscar al Señor Jesús. Independientemente de lo que hagamos en nuestra vida secular, podemos tener muchas responsabilidades en la vida, en la casa, en la familia, en el trabajo, pero nuestro corazón, en primer lugar, debe buscar al Señor. Otra lección que podemos aprender de esta historia es que a pesar de tener una posición destacada y muchas responsabilidades, Lidia es registrada en la Biblia como una mujer que adoraba a Dios. Su corazón se abrió a las cosas del Señor. Ella estaba disponible y eso la hizo oír las palabras que Pablo predicó sobre el Evangelio de Jesucristo. Además, el Señor tenía un plan de salvación preparado para Lidia. Luego de oír, ella reaccionó y recibió las buenas nuevas, dando testimonio de Jesús. Su actitud demuestra de manera práctica lo que está registrado en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos capítulo 4, versículo 14, completa esta idea diciendo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lidia reaccionó a la palabra, creyó y fue bautizada, y no solo ella, sino toda su casa. El bautismo es un testimonio público de la fe en Jesucristo. Dios la bendijo y ella se convirtió en un referente para la obra misionera de Pablo, como la primera persona que se convirtió al Señor en toda Europa. A pesar de ser recién convertida, Lidia entendió la importancia de estar con los apóstoles y sus colaboradores. Ella buscó la comunión del cuerpo de Cristo y recibió a los hermanos, abriendo su casa. Fue testigo de este ministerio, como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hechos, capítulo 16, versículo 15, dice que Lidia rogó a los hermanos para que se quedasen en su casa. Su entusiasmo con relación a su fe y servicio al Señor hizo constreñir a los hermanos para quedarse. Por causa de su claridad y determinación, el Señor abrió una puerta para el comienzo de la iglesia en Filipos. En el día a día, a pesar de las innumerables responsabilidades, debemos mantener ese fervor por la iglesia y la obra del Evangelio. La actitud de Lidia nos anima a tener un corazón ferviente por el Señor. Por último, la experiencia de Lidia también nos enseña otro principio bíblico importante: las ofrendas. Su compromiso en la obra del Evangelio también lo podemos observar en la práctica de dar y recibir. Filipenses fue una de las epístolas muy personales de Pablo. Él compartió su alegría, su gratitud y la mutualidad que tenía con los hermanos allí. Y esa relación comenzó en la casa de Lidia. La historia de Lidia nos retrata la vida de una mujer que vivió hace mucho tiempo, pero es la condición real y actual de muchas de nosotras. Tenemos una vida profesional, asumimos varias responsabilidades al mismo tiempo, cuidamos de la casa, de los hijos y de la iglesia, con muchas actividades y servicios. No obstante, Lidia estaba orando allí junto con otras mujeres, un sábado. A pesar de ser una persona muy ocupada, ella no dejó de buscar al Señor. ¡Qué gran ejemplo para nosotras! Han pasado centenas de años y las personas continúan trabajando, incluso más
que en aquella época y están muy envueltas con las cosas de este mundo. Pero la necesidad del Señor de encontrar a personas dispuestas y sensibles a su hablar continúa. Nuestro trabajo secular no debe ser una excusa o una justificación. Son en esas situaciones donde somos probadas. Seamos las Lidias de hoy, independientemente de las responsabilidades que tengamos. Tengamos un corazón abierto al hablar del Señor, sensible a la unción y que responda a su llamado. Heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8b. Alabado sea el Señor, que tengamos las experiencias y el protagonismo de tal mujer.